viñetas. Hoy un repaso personal a el último salón de Angoulême. Allá vamos. El salón de Angoulême se ha celebrado ahora estos últimos días de enero, principio de febrero, y celebraba su edición 52, si no recuerdo mal. El éxito de Angoulême es que empezaron muy fuerte. El primer año que se hizo, pues tenían a Hergé, tenían a Peyo, tenían a Francas, tenían a todos los nombres importantes, porque realmente tampoco había tantos salones de cómic en ese momento, ¿no? Entonces pudieron aprovecharse un poco de eso y se convirtió en una cita ineludible del mundo editorial del cómic europeo sin discusión, ¿no? Y desde entonces ha ido a más. Yo no voy cada año porque Angoulême tiene una serie de inconvenientes. Es una ciudad pequeñita, son 40.000 habitantes, no tienen muchos hoteles y demás, y los pocos que hay están siempre reservados de año en año por las grandes editoriales. Entonces te tienes que buscar un poco la vida alquilando apartamentos, alquilando habitaciones en casas, agroturismos y tal, ¿no? Entonces es un poco complicado. A ver, os enseño, esto sería uno de los programas, había varios, aquí con este póster, esta imagen de Superman de Frank Quitely volando sobre Angoulême, porque este año había una exposición de Superman bastante interesante. Y también este año había país invitado España, ¿no? Que teníamos aquí esta imagen de Max y había un pabellón español donde se hicieron un montón de charlas y había una explicación de los premios nacionales, etcétera, etcétera. Angoulême tiene un problema, ya os decía, y es que es muy pequeño, ¿no? Entonces esto hace que la cosa sea un poco complicado conseguir habitaciones y, por ejemplo, este año los españoles, pues la gran mayoría de invitados estaban en un hotel en Burdeos, que está a 1 hora y media en autocar. Entonces esto hacía que estuvieran 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, y esto es un poco engorroso. Pero bueno, casi todo el mundo está igual, ¿no? Está en un agroturismo a 1 hora y pico de camino, o lo que sea. Yo tuve este año suerte porque conseguí, gracias a un amigo, un apartamento que estaba a 10 minutos en coche. Entonces, aquí este año lo disfruté bastante, ¿no? A ver, os voy a ir enseñando cosas y comentando cosas. Yo lo primero que hice fue al llegar. Yo quería llegar el miércoles por la tarde, pero tuve un problema porque el avión que iba de Palma a Bilbao, donde tenía que coger el coche, íbamos vía Madrid, pues nos dejó tirados en Madrid porque en Bilbao había mal tiempo y no se podía aterrizar. Tuvimos que coger el coche en Madrid y pegarnos un palizón conduciendo hasta Angoulême, 8 horas o 9 horas o no sé qué barbaridad. Bueno, se hizo, ya está. Como decía mi mujer, esto es militancia y lo demás son cuentos. Y el miércoles, que es un día solo de profesionales, entonces ese día, si puedes conseguir una acreditación, pues está bien, porque puedes ir a ver las exposiciones tranquilo. Angoulême no tiene un local, tiene muchísimos, tiene diferentes locales. Las bulls, que llaman las burbujas, que son carpas. Entonces hay una que es de las grandes editoriales, una que es de las editoriales más independientes, alternativas, pequeñas, X. Uno que ya es de material de merchandising, de originales, de material de coleccionismo, material de segunda mano, etc. Y después están las exposiciones, que algunas están en el Museo de la BD, algunas están en otras carpas, en la Mediateca o en el Espace Francas, que es otro espacio que también tienen, o X. Entonces la cosa está bastante repartida, ¿no? Yo entonces, claro, como el miércoles ya llegamos tarde, pues yo no pude hacer nada. Entonces el jueves yo me dediqué sobre todo a empezar a pasearme por todas las exposiciones que pude y ver las carpas por encima lo que podía, ¿no? Entonces, por ejemplo, exposición que vi, la de Superman. Esto es un dibujo de Jorge Jiménez, que estaba francamente bien. Todo venía de la colección de Albert Moy. Y había pues allá originales de lo que queráis, ¿no? Mucho Neil Adams, había de John Byrne, había de Tim Sale, había de Darwin Cook, había Kurt Swan, o sea, un poco un repaso bastante digno y además con una escenografía bastante chula, ¿no? Con Krypton explotando, o el símbolo del Daily Planet, o X. Entonces son exposiciones que están como muy cuidada la escenografía para que quede más espectacular el tema, ¿no? Una que me gustó especialmente fue la de Go Tanabe, que era realmente la que más me interesaba de todas. Me compré el catálogo, que sería este. Un catálogo tapadura, grandes.
y que permiten pues ver bien reproducidos todos los originales que has visto, bien escaneados, que puedes ver las manchas de tinta, un poco en plan Artist Edition, ¿no? Entonces la exposición de Tanabe pues también tenía todo esto, había muchísimos originales, podías ver los cambios que se producen a veces cambiando viñetas de sitio o añadiendo grises o cosas de este estilo, y también tenía una escenografía bastante cuidada, porque algunos de estos originales estaban en paredes que estaban como torcidas para dar una sensación así un poco de descolocar al visitante, o tenían ahí tentáculos con monstruos ahí que te miraban detrás de un rincón y cosas así. Tenía bastante gracia, a mí yo la verdad es que la disfruté muchísimo. Otra de las exposiciones que también estaba por allí y que valía la pena era la de Posy Simmonds, ganadora del premio a toda una carrera el año pasado, que entonces tenía ahí originales también para aburrir de toda su carrera. Y en el museo pues había una exposición de grandes maestros, piezas de coleccionista, no sé cómo lo llamaban, algo así, que entonces era como un repaso de originales de grandes nombres de la historia del cómic, ¿no? Y había de todo. Junto a una centrada en ciencia ficción, sobre todo de autores franco-belgas, pero que había cosas muy interesantes por ahí en medio. Y después había también una de Marvel, que era sobre los personajes Marvel, que también estaba bastante bien, aunque hay que decir que muchos de los originales entre comillas, que había allí eran en realidad facsímiles, bien escaneados, bien reproducidos, que permitía ver las manchas, las correcciones X, pero que eran copias. Estaba acreditado en cada sitio si era el original o era una copia, ¿no? Pero bueno, allí había originales de lo que queráis. Había originales de Frank Miller, de John Byrne, de Jack Kirby había un montón, de Steve Ditko, lo que queráis, ¿no? Entonces eran exposiciones muy, muy chulas. También había una en la zona más nueva, que es que han hecho ya como una carpa dedicada a manga, visto el auge del manga. Y este año, aparte de la exposición de Tanabe, también había una dedicada a la serie de Vinland Saga, ¿no? Que también había un Drakkar y había calaveras y había unos originales bastante bonitos. Vistas las exposiciones, más o menos, que tampoco lo bonito es verlas, más que enseñaros ahora 4 fotos. Después me fui por las carpas. A mí la carpa que más me interesaba era la de segunda mano, porque allí siempre puedes encontrar cosas bastante interesantes. Y sobre todo, cosas como esta. Este álbum de Messiers, ¿qué le pasa? Que tiene una dedicatoria bastante guapa de Messiers. Yo no soy muy partidario de comprar álbumes ya dedicados, pero sí que lo hago en caso de autores de los que no tengo ninguna dedicatoria y que ya han fallecido, por lo tanto lo tengo un poco complicado, si no es así, tener algo dedicado de estos autores, ¿no? Algún álbum dedicado. Y como este álbum me hizo gracia porque eran historias cortas, extrañas, un poco recopilación y tal, más una historia de Valerian, pero bueno, esta ya la tengo. Pero bueno, todo lo demás era material bastante raro, entonces dije, mira, esto me lo pillo, ¿no? Allí sí que pillé bastantes cosas y aquí os enseño algunas. Así rápido, un álbum de Jess Long, una serie de Dupuy, de la revista Spirou, que me quedan ya menos álbumes y es complicada conseguir. Un par de álbumes de Lefranc, que estos me los pillé también muy baratitos. Me pillé este álbum, el primer álbum de la serie Flamme d'Action, Llama de Plata, guión de Greg y dibujos de Cubelier, que este sí que me lo he leído ya, que es una historia de aventuras con un personaje un poco en plan Robin Hood, que se dedica a desfacer entuertos y ayudar a un noble, al hijo de un noble al que han despojado de su riqueza, de su herencia, y a la madre la han encerrado en una torre y tal, y él se dedica a ayudar a esta señora. Esto es una edición moderna, esto se editó en una colección que se llamaba Jeune Europe, en los años 60, primeros de los 60, más o menos, finales de los 50, que eran álbumes en tapa blanda de 30 páginas, y eran álbumes más económicos y estaban destinadas a un poco a las series un poco de segunda fila. Las grandes eran pues Blake y Mortimer, Tintín, todas estas, y estas, la editorial de Lombard, pues cogía material de la revista Tintín, pero en una edición más asequible. Y eso sería una reedición posterior de Bedesco.
Esos fueron 5 álbumes, he leído el primero, me ha hecho gracia y iré persiguiendo los demás, porque yo soy muy... Me gusta bastante Greg, me parece un tipo bastante sólido y que siempre cumple con el trabajo, ¿no? Un par de álbumes de Tiffy Tondu, de los últimos, que también son de estos complicados de pillar. Este era el último, si no recuerdo mal, el 45, ya que hay amigos. Dos álbumes de Mr. Magellan, formato tapadura. Los primeros fueron publicados en Genepop, pero había mucho material que quedó inédito y después lo reeditaron junto a ese material en esta colección. Entonces ahora en principio la tengo toda. Vamos a ver si tengo todas las historias, lo tengo que mirar. Álbumes de Jerry Spring, conseguí bastantes. Este sería un EO, que dicen los franceses, edición original, o sea, primera edición, como veis es tapa blanda. Y después ya pillé aquí unos cuantos más, ¿no? Este y este que sonará a bastante gente, que es La hija del cañón, porque este se publicó en la revista Spiro Ardilla y luego se reeditó en álbum. Después me pillé también dos álbumes de Caza, que es un señor por el que tengo bastante debilidad. Y otro álbum de Greg con Danny, que esto es una serie que se llamaba John Wash y Kate MacLeod. Esto se publicaba serializado en la revista de Aquiles Talón, pero la revista duró muy poco. Entonces allí solo se realizó el primer álbum, que sí que se publicó, y se empezaron a hacer unas páginas para el segundo álbum, que después nunca llegó a ningún lado. Esta es la reedición de la editorial Joker, y aquí sí incluye todo el material, incluye el primer álbum, más las páginas estas, más ilustraciones y tal, más un texto de Danny que cuenta un poco la historia, ¿no? Danny cuenta que, por ejemplo, en este álbum, que para él, aunque fuera una serie que no fuera a ningún lado, sí que le dio una de las mayores gratificaciones emocionales, que fue una carta que le envió Franklin, para darle la enhorabuena por la serie, por cómo había plasmado el guión de Greg, etcétera, etcétera. Esto es una serie donde Danny hace un trabajo más de corte humorístico sobre un grupo de policías de todo el mundo que los entrenan para ser un cuerpo de élite, con un sargento que intenta imponer, hacerse el duro y que se lo comen esos alumnos porque son todos 20.000. Y es bastante gracioso, es decir, simpático, y la verdad es que un poco raro en el sentido de que no es un trabajo de estos que se suele mencionar cuando se habla de Greg o de Danny, ¿no? También me pillé este otro de Herman, uno de historias cortas de sus inicios, uno de los one-shots, de los muchos one-shots que tiene Herman. Ya me quedan menos, los tengo bastante localizados, ya creo que solo me faltan 2, porque este hombre tiene una carrera de álbumes sueltos bastante impresionante, ¿no? Este, por ejemplo, ya no lo conseguí en la carpa esta de segunda mano, como algunos de los dos que he encontrado, sino lo que allí llaman librerías efímeras, que es un nombre que a mí me encanta. Librerías efímeras. ¿Qué es esto? Esto es una librería o una editorial o X o un particular que alquila durante los días del Salón de Angoulême, del Festival de Angoulême, un local, y en ese local pues monta él una tienda. Entonces es un local que él no tiene que asumir, entenderse con el Festival de Angoulême, sino que ellos tienen su horario y hasta luego, Lucas. Y entonces aquí yo encontré un par de sitios bastante interesantes. Había uno que era donde conseguí que en realidad eran 4 locales. O sea, era un local grande con 2 pisos y que tenía como 4 partes, y las 4 partes cada uno eran 3 librerías y una editorial. Pues allí pues la gente iba y compraba. Yo les monté un pollo bastante importante aquí, porque claro, yo iba de un lado a otro pensando que todo era el mismo sitio, y al final cuando fui a pagar pues estaba todo mezclado de todos los sitios, y sí tuvimos que aclarar de quién dónde había cogido una cosa, dónde había cogido otra. Fue bastante lío, pero bueno, se aclaró y ya está, ¿no? Este también lo pillé en una de estas librerías efímeras, en un álbum de Marjan, por el que tengo mucha debilidad, llamado Shirley Dino, y que es de los cómics con los que me he reído más en mucho tiempo. ¿Cómo me he reído con este cómic? ¡Qué barbaridad! Después, investigando, he descubierto que Shirley Dino son 2 personas reales que se dedican a hacer
tiene como un dúo cómico de music hall y tal, y que basándose en los personajes que estos actores, estos artistas interpretan en el escenario, pues él les ha hecho como un cómic, vas contando las historias de estos personajes, ¿no? La verdad es que me he reído muchísimo. En las librerías efímeras también, pues conseguí este libro. Este Manara Memories, que es un libro de ilustraciones, donde hay ilustraciones de Manara para aburrir, para anuncios, para publicidad, para lo que queráis, ¿no? Este álbum lo editó Paquet hace unos años, valía 30 euros, en la librería efímera retractilado nuevo perfecto me costó 20, o sea que, bien. Si esto lo miras en según qué sitio de internet, pues te lo puedes encontrar muchísimo más caro, pero bueno. Las librerías efímeras, si te entretienes, puedes encontrar cosas bastante interesantes, como por ejemplo este álbum de Marc Levoux, Stone Voisin y El Forte, ¿vale? Es una colección de Dupuis que tampoco, que aquí algo se publicó en Strong y en el TVO, pero que es una serie bastante olvidada, ¿no? ¿Qué pasa? Que este álbum yo lo encontré en la carpa de segunda mano del festival y por este álbum me pedían 250 euros. Y dije, pues muy caro lo veo. Y ya en una de estas librerías efímeras lo encontré a 35. Que no es que sea barato, pero es que es un precio mucho más normal para lo que es, ¿no? En las librerías efímeras también, en una de ellas encontré esto. Esto está publicado en España, pero no me lo compré porque no me gustó la rotulación de Kraken. ¿Por qué me lo pillé? Pues porque estaba el autor allí, fue el mismo autor el que me vendió el TVO y después me lo dedicó. Y me estuvo explicando que ahora estaba haciendo otro álbum para la editorial de Lucky Comics, ya que se ha rodado una serie de televisión de Lucky Luke en Almería, ahora hace un tiempo, y él está haciendo ahora un cómic sobre el rodaje de la serie, que él estuvo allí 2 meses en Almería durante el rodaje, entonces ahora está haciendo un cómic, lo tiene que entregar ahora en verano y se publicará a finales de año, una cosa así, lo que puede tener bastante gracia, ¿no? Hablando de Lucky Luke, este álbum es de los nuevos, pero ¿qué me costó esto? 2 euros. ¿Por qué? Porque me fui a comer a una hamburguesería porque era lo que me pillaban hacer, que no me quería enredar mucho. Y allí, si pagabas 2 euros, te podías llevar un álbum de Lucky Luke. Un álbum con aquí el signo de la cadena y del Festival de Angoulême y no sé qué. Y bueno, por 2 euros, y este álbum me interesaba, pues ya está, fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Que el primer día fui muy de cráneo de un lado para otro, mirando cosas para aquí y para allá. Y vi que en el stand de los humanoides de Metal Hurlant estaba Chantal Montelier firmando y que tenía 1 o 2 personas haciendo cola. Y dije, ahora me paro a ver si me dedica algo, ahora que no hay mucha cola, o igual la pillo después, ¿cómo lo hago? Fui, miré su planning, vi que al día siguiente firmaba, tenía poca cola, tenía otra sesión de firmas, me imaginé que no tendría mucha gente, y dije, bueno, pues ya iré mañana, ya habiendo visto las exposiciones y tal, que era una cosa que quería priorizar porque cada día, el viernes hay más gente que el jueves y el sábado es imposible ir a ver las expos de la gente que hay, ¿no? El viernes me acerqué y me la encontré, que estaba allí firmando, al lado de un dibujante que se llama Chrome, que va con una máscara de calavera y tal, y ahí con cara de susto, que me hacía muchas gracias las caras que ponía cuando lo miraba, y me acerqué. Pillé este álbum, me hizo una dedicatoria, todo muy bien. Este aún no me lo he leído, pero bueno, ya caerá pronto. Y lo que pasó es que me empezó a preguntar cosas sobre el cómic español, sobre las autoras del cómic español, cuáles eran las autoras. Me pidió que le apuntase los nombres de las autoras. Me empezó a hablar de los premios Artemisa, que son los premios que dan autoras de cómic, coincidiendo con el Salón de Angoulême.
y empezamos a hablar de 40.000 cosas y a la que me despisté, cuando salí ya con la dedicatoria y miré, me había tenido media hora hablando con ella. No tuve narices de mirar a la gente que estaba haciendo cola detrás mío porque me debían de odiar a muerte, ¿no? Pero yo la verdad es que no hice nada, tengo la conciencia tranquila. Las dedicatorias a veces es un poco complicado, si lo quieres. O sea, por allí a veces yo he visto colas tremendas y gente a lo loco. O sea, aparte de que hay, pequeño inciso, también hay lo que se llaman sesiones privadas, es decir, autores que firman, pero que ya las firmas las cobran, los dibujos los cobran, etcétera. Entonces, por ejemplo, John Romita Jr. estaba allí, pero tenía hay un planning de sesiones, algunas sesiones eran abiertas, pero otras eran pagando y serás feliz, ¿no? Marini, 3/4 de lo mismo. Yo Marini lo vi firmar un par de veces, pero firmaba ediciones de lujo de las Águilas de Roma o cosas de este estilo. Y aparte iba vendiendo dibujos hechos con acuarela a sus personajes, normalmente de El Escorpión o de Noah Puglesque o de las Águilas de Roma, pero también personajes que no eran suyos, o sea, tipo Akira o Hulk o Daredevil o cosas de ese estilo. Y ya unos precios que van de los 400 y pico euros a los 900, algo así, ¿no? Bueno, entonces más o menos había un poco, hay un poco esto. En las grandes editoriales suelen tener una normativa como ya establecida y que lo tienen ahí muy claro. Por ejemplo, en Dargo yo vi que ponían que los autores se tenía que comprar el álbum ese mismo día en el stand, que se tenía que estar allí no sé cuánto tiempo antes, bueno, una serie de condiciones. Y yo dije, bueno, a mí me interesaba pillar el último álbum de la serie esta de Le Demo de Florence Stack. Y dije, bueno, no creo que tenga mucha gente, me pillé el álbum, me dieron como una chapa, que era como una especie como de, sí, como una ficha de estas de póker, algo, una cosa algo así. Y que era para, a la hora de que vayas a que te pidieran, de firmar, demostrar que tú te has comprado el álbum ese día y tal. Y bueno, fue un poco follón, porque en el momento en que había como 10 personas firmando, no se sabía muy bien dónde iba a firmar cada uno, unos creían que estaban en un sitio, otros estaban en otro, empezaron a mover autores de sitio, la gente corriendo, había un tío allí con un bastón que casi lo tiran y el tío con el bastón le arreó a uno por allí, empujones, en fin, fue un follón, o sea, un lío. La suerte es que, claro, Florence Stack no tenía mucha cola, yo ya había visto un tío que ya tenía un álbum de Florence Stack y yo me fui colocando detrás de él y la cosa más o menos fue relativamente fluida, no fue no tuve que hacer 20 horas de cola, ¿no? Mucho más cómodo fue cuando después ya me fui a la carpa de los editores independientes y tal, y me fui para el stand de la asociación. La asociación, ¿qué vi? Me encontré a Edmond Baudouin, que no sé si lo habéis visto dibujar alguna vez, pero da mucho asco este hombre dibujando, porque tiene una facilidad que es pasmosa, y además iba con un tintero portátil, así en forma de piba, muy gracioso, y iba dibujando y tal, y yo dije, bueno, pues me voy a pillar alguna cosa que no tenga, me pillé este álbum de Le Portrait, que es una cosa ya de hace años, pero que no tenía, y que el hombre pues me dedicó. Esto lo cogí sobre todo porque, claro, como yo tengo que ir después con maletas y tal, una cosa que no pesase mucho y que el dibujo quedase bonito porque era un álbum grande, ¿no? La verdad es que este no me lo he leído, pero bien. Ahí también estaba un autor que no conocía, François Aycol, y vi que tenía este álbum, Ocean Express. Y esto lo que me hizo gracia el dibujo, y dije, bueno, me lo voy a llevar. Me lo compré, me lo dedico, estuve hablando un rato con él porque el tío estaba allí solo. Y ha sido una lectura de estas que me ha dejado muy buen cuerpo. Es un álbum de estos que te deja con una sonrisa todo el tiempo, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, a mí me gustan mucho las estructuras de las historias. Y este álbum tiene una estructura súper meditada. A partir de un suceso banal, un chico y una chica se tropiezan en una estación porque van a coger un tren. A partir de ese momento se separan y las páginas de la izquierda están dedicadas a lo que le pasa a la chica y las páginas de la derecha son de lo que le pasa al chico. Y los dos entran en el mismo tren, en vagones diferentes, hablan con gente diferente, llegan al mismo sitio, que van a pasar un fin de semana a un pueblo de la costa, cogen un taxi, van al apartamento donde les han creado una habitación, que están en casas una al lado de otra,
empiezan a pasear, les empiezan a pasar cosas, descubren que se han equivocado con las maletas, cada uno tiene la maleta del otro, y les empiezan a pasar mmm, pequeñas peripecias, ¿no? Y lo divertido es cómo juega con estos paralelismos, ¿no? Cómo los dos personajes se acaban encontrando con diferentes personajes, o con un perro, con una niña, con un señor mayor, con un taxista, y cómo van interactuando siempre casi a punto de encontrarse, pero nunca sin volverse a encontrar, ¿no? Hasta que llega al final y que no voy a explicar. La verdad es que es un álbum muy entretenido y que yo me lo he pasado muy, muy bien. Entonces, esto es de esas cosas que dices, pues ha valido la pena echarme un poco al monte a ver qué tal, ¿no? Y después ya era más a tiro fijo, Le Cheval de David B., que no lo tenía este álbum. Esto es un álbum de hace años de David B., donde refleja algunos de sus sueños. Él ya cuenta que escribe sus sueños en un cuaderno de hace no sé cuántos años, y algunos de ellos pues los ha hecho en cómic. Y tiene bastante gracia, porque hay alguna historia que es bastante peculiar, ¿no? A mí la historia esta del circo con el laberinto, etcétera, etcétera, la verdad es que la he disfrutado mucho. Otra de estas cosas que pasan con lo de ir a Angoulême es que te puedes poner a pasear por los stands y ahí te veo para aburrir, entonces puedes ver un montón de cosas. Y a veces descubres cosas que no sabes que existen, o que sí, lo sabías pero no lo retuviste, o que si no lo ojeas no sabes si realmente vale la pena comprarlo por internet o por lo que sea. Por ejemplo, lo pillé, ya me lo comentó que se lo había pillado Jesús Moreno, de Sin Sentido. Es un libro de ilustraciones de Charles Barnes, Sweet Dreams, y son de chicas que duermen y tienen sueños así un poco turbulentos, ¿no? Entonces son un poco malrolleros. Y aquí Barnes juega mucho con una iconografía así de cómic romántico, muy a los John Romita, de las chicas así llorosas en el cojín y tal, y elementos como más turbios, ¿no? Desde sueños eróticos, sueños, pesadillas, lo que queráis. Son ilustraciones, no hay nada más, es todo muy monotemático, pero la verdad es que es un álbum muy divertido. Y otra cosa que me pillé, porque lo ojeé y me hizo gracia, sería este álbum, el Pastorius Grant de Marion Moose. Esto es algo así como si al Matotti más colorista le diera por hacer un spaghetti western. O sea, es una cosa un poco rara. Entonces es un cómic con un color, un aspecto gráfico súper potente sobre un viejo cazarrecompensas tuberculoso que se está muriendo, que va a por su presa, con dos cazarrecompensas miserables que intentan quitar de la presa, y por ahí en medio que aparece una niña que no sabe si es un fantasma o qué es, un poco extraño, que se dedica a hacerle preguntas al viejo cazarrecompensas, ¿no? La historia no es muy allá, pero el dibujo sí que realmente, con esos colores y ese grafismo, sí que funciona muy bien y es muy agradable de ver, ¿no? Bueno, y hasta aquí más o menos este resumen súper personal y súper rápido de lo que es el Festival de Angoulême. Yo este año me he divertido bastante, sobre todo porque había, ya os digo, el tema de los españoles. Entonces yo allí he podido encontrarme con un montón de gente que no, es complicado a veces encontrarte, ¿no? Entonces que, por ejemplo, una de las noches se había alquilado un local para que fuera un poco un punto de reunión nocturno de los españoles y tal, pues hubiera allí un montón de gente de estilos muy diversos, de autores, de editores, de críticos, coleccionistas, etcétera, etcétera. Pues está bien, porque este tipo de cosas yo creo que se ha perdido bastante en la mayoría de salones, ¿no? Y aparte en el pabellón, bueno, pues yo ya el último día que estuve, el domingo ya era día de regreso total, porque no había tiempo material para otra cosa, pero sí que el sábado sí que estuve bastante tiempo allí, estuve en charlas de Emma Ríos explicando su última obra, que saldrá ahora en abril, si no recuerdo mal, en España, pero que ya se ha publicado en Estados Unidos y ahora se había publicado ya en Francia.
Anzuelo. Después hubo también una sobre los premios Eisner con David Aja y Bruno Redondo. Y también estuve en una sobre la figura de Coy, ¿no? Que por cierto va a tener exposición aquí en Mallorca para finales de año. Y bueno, entonces pues, el pabellón español, la verdad es que siempre había bastante gente por ahí pululando, ¿no? Entonces el año pasado se ve que estuvo Canadá y estaba bastante más desangelado, y este año sí que había gente. Ah, Aparte de esto, la gente estaba un poco caliente al principio por todo el tema del decreto de inteligencia artificial y el ministro, etcétera, etcétera. Y al final parece que el ministro ha puesto, ha frenado, ha puesto el freno de mano, y parece que hay nuevas negociaciones para ver qué sale. Espero que sea para bien y que no se siga apretando a los autores, que normalmente son el eslabón más débil de toda esta cadena del mundo del cómic, ¿no? Dicho esto, yo creo que en general el pabellón español y la representación que hubo, pues quedó bastante aparente y quedó bastante bien en general. Entonces, no creo que se le puedan poner muchas pegas. Se le pueden poner pegas en el sentido que ojalá hubiera habido más espacio, sí, pero si el Festival de Angoulême te da estos metros, pues estos metros son los que tienes y te los comes y no puedes hacer mucha cosa más, ¿no? O que se podrían haber hecho otro tipo de acciones o otro tipo de autores, pues también. Pero bueno, si el ministerio te dice que estos son los autores, pues estos son los que tienes, ¿no? Y si el ministerio te pone autores que después no quieren ir, pues igual poca cosa se puede hacer porque se pierden plazas de la forma más tonta, ¿no? Pero bueno, esto ya son otros temas, esto ya son cosas para discutir, para analizar. Y sí, puede ser con un poco de calma, porque a veces la gente creo que se calienta mucho y se fijan más en los fallos que en pensar en todo lo que se puede hacer aún, que es mucho. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Salud.